Hola, buenos días. Mi nombre es Elsin Ruiz Sandoval Santiago y actualmente estoy en el quinto año, grupo 5. Estoy cursando la materia de economía agrícola y el tema que les voy a presentar hoy es las apps que dan seguimiento al COVID-19 en un punto de vista económico. Bien, daremos una breve introducción. Actualmente detectar y aislar los casos de COVID-19 es una prioridad para frenar la pandemia. A menudo la OMS repite que encontrar, testar, aislar y tratar cada caso positivo de COVID-19 es de vital importancia para trazar todos los contactos que la persona haya tenido con otras personas para detener la propagación del virus. La tecnología móvil ofrece una potente herramienta para facilitar esta tarea a través de las apps que recolectan datos de usuarios. Existen varios panoramas del uso de los datos, cosa que aún es tema de debate en algunos países. Pero, ¿cuál es el interés económico? El principal problema es la pandemia que está generada por el coronavirus SARS-CoV-2. Actualmente es un reto a nivel mundial, pues en gran medida no se tiene un control preciso del virus por su magnitud diminuta. Conforme pasa el tiempo, las autoridades sanitarias deben tener el control. Es por ello que se propone una herramienta de uso voluntario, que serían las apps de uso voluntario, de modo que las autoridades puedan ver la evolución y la ubicación de los enfermos, de sus movimientos en caso de necesidad y los focos de infección para tener más controlada la situación. Nuestros objetivos están basados en cuánto sabe la gente de este tema o cuánto se conoce del tema. Eh, También se quiere postular para saber si puede ser una herramienta a las autoridades sanitarias. Y por último, saber cuál es la opinión del público en cuestión sobre los usos de los datos personales. Nuestras hipótesis están basadas en los tres objetivos anteriores y bueno, se verá en los resultados si el público en cuestión sabe o no del tema, si las aplicaciones pueden llegar a ser o no una herramienta y por último, el público si está de acuerdo con el uso compartido de los datos personales. Para continuar con nuestra metodología, realicé una investigación bibliográfica y una entrevista a 15 personas para investigar y determinar qué tipo de conocimiento al respecto tienen las personas, comparar y analizar el acceso a esta información y las respectivas aplicaciones que la gente tiene y pues identificar la postura del público en cuestión. En los resultados, en la primera gráfica se muestra el porcentaje de las personas que tienen conocimiento sobre el tema. Y bueno, como se puede observar, el 53% no sabe del tema y 47% de las personas entrevistadas sí saben del tema. Del total de las 15 personas, solo una mostró un mayor conocimiento respecto al tema, logrando identificar el objetivo principal de estas aplicaciones. Como se puede observar en la gráfica 2, se muestran las personas que votaron a favor del uso voluntario, que fueron en su mayoría, y hubieron porcentajes más bajos de personas que votaron por una decisión intermedia y abstenciones. Eh, como sabemos, las aplicaciones están basadas en el uso permitido de los datos personales, por lo que para los usuarios les debe de ser entendible el porqué de estos usos personales. En gran medida las personas prefieren o preferirían usar aplicaciones con uso restringido de datos, pero para cuestiones de estas aplicaciones están diseñadas en rastrear ubicaciones, direcciones, en qué estado se encuentran, para poder hacer un mapa en tiempo real
de datos verídicos. En el caso de China, un ejemplo es que fue el uso obligatorio de estas aplicaciones de rastreo. La ventaja del estudio epidemiológico que se hizo fue basado en los datos personales que mostraban todos los usuarios para dar así un estudio preciso de las métricas epidemiológicas muy relevantes. Justamente se publicó un artículo en la revista Science que muestra que para lograr un control epidemiológico el servicio usado debe de estar eh, con los datos personales y debe de ser usado por las suficientes personas. Por otra parte, en Europa, a pesar de que sus aplicaciones son de rastreo, tienen un uso restringido de los datos, mostrando análisis menos potentes. Bueno, en la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de las personas que compartirían sus datos, que son el 46%, un 33% prefiere la privacidad y un intermedio del 7%, abstenciones del 7% y 7% de las personas que no saben si brindarían los datos con el uso obligatorio de estas aplicaciones. Y bueno, ante la privacidad de datos y el uso restringido de ellos, pues podría haber un panorama turbio, ya que pues podrían poner en juego el aceleramiento del proceso para la reactivación de nuestra vida cotidiana y que la economía se reactive. Un ejemplo claro del, de un país que prefirió proponer y postular legislaciones y cláusulas para que los usuarios estuvieran seguros de que su privacidad no iba a ser interrumpida es la Unión Europea, pues a pesar de que tienen este tipo de reglas, optaron por evaluar y entender de una manera clara que el uso de estas aplicaciones ayuden a minimizar la infección, cómo funcionan y los intereses comerciales de los desarrolladores. Casi ya para concluir, mostramos otro recuadro de las personas que consideraron la accesibilidad del servicio. Notamos un gran porcentaje de las personas que no contemplaron el, el poder adquisitivo de las personas para con estas aplicaciones. Y bueno, el 47% mostró un, una opinión eh, tomando en cuenta ese sector vulnerable que no tiene ese poder adquisitivo como los demás. Y bueno, eh, creo que es importante el que consideren, aparte del uso restringido de datos y de la privacidad, la capacidad del poder adquisitivo que tiene cada persona, puesto que no todos tienen acceso a este tipo de servicios, aunque sean económicamente activos. Y bueno, la remuneración del trabajo no siempre es la misma para todos. Y proponemos que en efecto tendría algún impacto sobre el sobre los datos que proporcionen a los servidores para un panorama un tanto quizá generalizado, ya que si los datos corresponden a personas con un poder adquisitivo, pues efectivamente se estaría dejando afuera a aquellas personas que también podrían proporcionar datos, pero no precisamente podrían adquirir este tipo de servicio y brindar los datos a los servidores. Por último, bueno, hicimos un panorama de las personas que creyeron que sería efectivo el empleo de estas aplicaciones como herramienta y 8 personas decidieron que sería útil, 4 decidieron que no sería útil
y 3 decidieron eh, abstenerse. En su mayoría las personas consideraron útiles estas aplicaciones, pero recalcaron que sería importante que tuvieran leyes de privacidad y que fuera algo más accesible para aquellas que no tuvieran ese poder adquisitivo. Nuestras conclusiones: tenemos que cada persona puede decidir qué tanto puede o quiere brindar sus datos personales. Los objetivos de estas apps para las que fueron diseñadas serían efectivas si fueran hechas para todos los sectores de la población en general. También pues es evidente que existe un gran interés comercial tanto en los desarrolladores como en los gobiernos y en las autoridades sanitarias. Además que para la gente pues brinda un servicio para tener información actual de lo que se está viviendo con la pandemia a nivel mundial. Y bueno, por último, pues queda en disputa que cada país es libre de decidir y evaluar el uso obligatorio o no de estas aplicaciones, pues según las leyes y las legislaciones tienen la privacidad de los datos de usuarios y las pueden ocupar o no para bienes justificados o comunes. Y bueno, cabe destacar que un consejero de la OMS con un equipo de expertos en investigación médica y bioética de la Universidad de Oxford, pues creyeron justificado y plantearon que sería justificado usar este tipo de datos personales que emiten cada aparato celular para controlar la propagación del virus. Y bueno, eh, un dato curioso es que pues casi todos los artículos o publicaciones que creen que sean favorables para utilizarlos como herramienta es que de por medio debe de haber un, una globalización del uso de este tipo de aplicaciones para que se puedan emitir más datos en tiempo real y puedan ser evaluados epidemiológicamente. Las recomendaciones son que si se desea usar estas aplicaciones, se recomienda una total discreción, leer cuidadosamente los términos y condiciones, así como las leyes de privacidad de los usuarios, tanto como para los servidores como para las personas. Además de que deben de ser conscientes del uso adecuado de estas aplicaciones, podría ser fructífero con sus resultados. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que haya sido de interés el tema expuesto. A continuación les dejo una pequeña bibliografía de los datos que fueron extraídos de algunas publicaciones, páginas web o artículos científicos. Por su atención, gracias.